Adelante, doctor Muy Nelson. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal en nombre de los maestros de Colombia. A usted, honorable senadora, quien preside esta valiosa comisión de nuestro Senado de la República, saludar a todas y todos los demás senadores integrantes de la Comisión Primera del Senado de la República, saludar a mis compañeros, compañeras de las diferentes organizaciones sindicales, sociales y a todos los que hoy nos están viendo. Muchas gracias por la oportunidad y voy a permitirme leer textualmente cada una de las preocupaciones que nosotros tenemos desde FECODE y lo que hoy está sucediendo desafortunadamente y que se acentúa mucho más en medio de esta pandemia. Una vez iniciada la crisis por el COVID-19, podemos resumir los siguientes hechos y denuncias hechas por FECODE, los cuales han desconocido derechos y acuerdos suscritos, no solo de FECODE, sino de otros sectores. Primero, aceleradamente el Ministerio de Educación Nacional direccionó medidas que precipitadamente modificaron el calendario escolar. Así, del 16 al 27 de marzo se adelantaron 2 semanas de desarrollo institucional, 3 semanas de vacaciones anticipadas durante el 30 de marzo al 17 de abril y el inicio de actividades o clases virtuales desde el 20 de abril, lo que abruptamente interrumpió algunos procesos educativos que se empezaron a impartir mediante metodologías virtuales, de manera que se decretaron vacaciones anticipadas de los trabajadores de la educación en época de cuarentena. El gobierno no consideró con esta medida algunas normas que indican la inconveniencia de modificar los periodos de vacaciones cuando se afecta de forma directa la salud mental de las comunidades educativas, entendidas esta como un estado del individuo. En este sentido, fue claro que a los docentes como a otros trabajadores de diferentes sectores no se nos permitió el disfrute de las vacaciones entendidas como derecho fundamental, ya que en palabras de la Corte Constitucional, las vacaciones se establecieron como la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo y por ende debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador, sentencia C-790 de 1996. 2. Fundamentada en los decretos legislativos 417 y 470, la Unidad Administrativa para la Alimentación Escolar mediante la resolución 006 en el parágrafo del artículo 7º desconoció la obligación de los operadores del programa de alimentación escolar PAE, haciendo un llamado a las entidades territoriales para que convocaran a docentes y directivos docentes para la entrega de los alimentos escolares, poniendo en riesgo su integridad personal por una evidente reducción de costos de la operación de dichos operadores privados. Tercero, algunas secretarías de educación, entre ellas la Secretaría del Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Medellín, realizaron despidos a docentes nombrados provisionalmente. Esta última notificó por correo electrónico a varios docentes de la terminación de sus provisionalidades desde el 29 de marzo. Cuarto, se continúa con el asesinato de nuestros docentes y directivos docentes y líderes sindicales y sociales. Es tanto así el caso en el municipio de Santo Tomás Atlántico, quien fue asesinada el pasado 12 de mayo, la compañera Candelaria Salcedo. Quinto, se vulnera el derecho a la salud. El operador de salud del magisterio, particularmente en el departamento del Amazonas, donde la epidemia golpea fuertemente a la comunidad, Servisalud San José, por negligencia ha agravado la condición de salud de los maestros afectados por COVID-19. Decidia que lamentablemente ha dejado más de 12 maestros y maestras activos y pensionados fallecidos. En la actualidad, los prestadores y contratistas para atender el derecho a la salud digna de los maestros y sus familias han negado muchos servicios bajo el pretexto del aislamiento y la pandemia. Sexto, FECODE rechaza que bajo el pretexto de la emergencia económica, ecológica y sanitaria se pretenda incumplir con el principal acuerdo conquistado en el año 2019 con el objetivo de incrementar real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones a través de una reforma constitucional que debe salir como propuesta bajo el principio de consenso entre el gobierno y organizaciones sociales. Para el año 2020,
la participación de la educación preescolar básica y media es de 25.7 billones de pesos, los cuales incluyen los 970.000 millones de pesos que sacaron del FOMPED. Los recursos que le corresponden a la educación son insuficientes, tanto que hoy el sector que adeuda un poco más de 3 billones al FOMPED, recursos con los que se ha cubierto, entre otros gastos, el pago de las prestaciones sociales del magisterio. Por lo tanto, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en el año 2019 llegó a un acuerdo con el gobierno nacional sobre la financiación de la educación, el cual quedó plasmado en el artículo 188 de la Ley 1955 del 2019, Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de garantizar a los niños, niñas y jóvenes de Colombia el derecho fundamental a la educación con calidad, financiada y administrada por el Estado. Existe la necesidad de una reforma constitucional consensuada al sistema general de participaciones con el propósito de incrementar real y progresivamente los recursos financieros que permitan garantizar el cierre de 6 brechas. 1. Acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes del país. 2. Canasta educativa para todos los estudiantes del sistema educativo público colombiano. 3. Implementación de la jornada única. 4. Infraestructura educativa pública. 5. Relaciones técnicas alumno-docente y alumno-grupo. Y 6. Educación rural. FECODE ha manifestado su voluntad de negociar y lograr la concreción de esta reforma y ha expuesto en la mesa todos los elementos técnicos, jurídicos, pedagógicos que han servido para nutrir la discusión. De igual forma, ha presentado una propuesta de fórmula para todo el sistema que permite real y progresivamente atender las necesidades de todos los sectores que dependen de estas transferencias. 7. Se ha venido vulnerando los derechos de los pensionados del magisterio por medio del desconocimiento y o retención de las mesadas de los educadores pensionados por invalidez. Se persiste en la dilación y enredando el proceso bajo la figura de la dispersión en favor de la banca. 8. Con la expedición del decreto 444 se pone en riesgo las mesadas de los docentes pensionados de las entidades territoriales. Parafraseando el concepto ante la Corte Constitucional de la Universidad del Rosario, el hecho de que el decreto 444 permita realizar operaciones que puedan llegar a tener rendimientos iguales a 0 o negativos genera una contradicción con la idea que trae el gobierno al decir que dicho decreto no afecta los recursos para cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales ni genera riesgo de desfinanciación del FOMPED. Y aunque el principio de necesidad, por su parte, representa una limitación a los eventuales abusos del poder del Ejecutivo, ya que el gobierno debe demostrar que las medidas ordinarias no son suficientes para hacerle frente a la situación de la crisis que perturba el orden social, económico o ecológico. Y de otro lado, demostrar que las medidas que se adopten para enfrentar la emergencia están destinadas exclusivas a ese fin. Esto no le ha de permitir al gobierno realizar operaciones bursátiles que puedan significar un detrimento en los dineros pensionales, pues lo excepcional no puede ser sinónimo de desesperación irresponsable. Por otro lado, frente al artículo 14, consideramos que tomar préstamos de dinero del FOMPED puede generar una crisis financiera en lo que concierne al aseguramiento del pago de las obligaciones pensionales, debido a que en Colombia se vive una bomba pensional y a raíz de ello, Colpensiones no cuenta con los recursos suficientes para suplir el pasivo pensional, razón por la cual que resulta riesgoso reducir aún más los recursos del Fondo de Pensiones Territorial. Igualmente, consideramos que el artículo 14 va en contravía del artículo 48 de la Constitución Política Nacional, debido que uno de los fines de la seguridad social contemplado en el artículo 48 es el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social. Asimismo, recordemos que uno de los principios de la seguridad social es la unidad. Ello implica la articulación de políticas, instituciones. ¿Cuánto necesita más para terminar su exposición? Sería
irresponsable solicitarles 5 minutos. Me quedan 3 puntos, honorable senadora. Con gusto, con gusto. Muchas gracias. Muchas Bueno. gracias. Ahora, con el decreto 444 del 2020, se está ocasionando una violación directa e indirecta. Directa al principio de unidad, en razón a que la rama ejecutiva se estaría desarticulando de la persecución de dicho fin. Indirecta al artículo 48, ya que con este decreto se corre el riesgo de desfinanciar al FOMPED, reduciendo eventualmente la cobertura de la seguridad social, en motivo de que no habrá forma de respaldar el pago de las pensiones. Noveno, haciendo uso del nefasto grupo bicentenario del cual hace parte la fiduciaria La Previsora, mediante el decreto 492 se hace un fortalecimiento al Fondo Nacional de Garantías, entre otros, a través de la disminución del capital de dicho grupo hasta por 300.000 millones de pesos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades que conforman el grupo bicentenario y más de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que son hoy administrados por la fiduprevisora. Décimo, el 20 de abril a nivel nacional se reiniciaron las actividades académicas y pedagógicas de manera no presencial, lo cual evidenció varios problemas. 10.1, desigualdad. Es el que se ha visibilizado con ocasión del COVID-19 en cuanto a conectividad y acceso a servicios y bienes de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular de los niños, niñas y jóvenes del sector rural. Cerca de 2.352.000 están matriculados en las instituciones educativas de la zona rural, zonas en las cuales la conexión a Internet solo llega al 26% versus el 90% de acceso a este servicio en la zona urbana. 10.2, infraestructura. Respecto de la infraestructura educativa, se puede decir que tiene entre 40 y 60 años de antigüedad, no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo, escenarios deportivos, bibliotecas, laboratorios, entre otros. Algunas presentan riesgo de deslizamiento e inundación y las ubicadas en la zona rural, algunas les falta al menos un servicio público. Lo recogimos del documento COMPES 3831 del año 2015. Y es evidente la insuficiencia y el actual estado de deterioro de las unidades sanitarias. Ni siquiera existe infraestructura, como es el caso en La Guajira, Chocó y en los antiguos territorios nacionales, entre otros. 10.3, hacinamiento. El número de estudiantes por cada salón de clase, 40, otros 45, hasta 50 estudiantes, e imposibilita hoy el incumplimiento de normas de bioseguridad y aunado a los problemas de infraestructura, convierte en el riesgo a clases en un acto que atenta contra la integridad física y la vida de toda la comunidad educativa y sus familias. 10.4, incremento de la carga laboral, derivado de la improvisación del gobierno nacional, la falta de recursos, la inexistencia de herramientas, bienes y servicios de conectividad y la premura del gobierno nacional por concentrarse en el cumplimiento del número de semanas de calendario académico, tanto para los estudiantes como para los educadores, se ha incrementado la carga laboral de los maestros, pasando de 8 horas diarias a 12 y 16 horas diarias, incluyendo fines de semana. Esto es promedio más de 80 horas semanales. Por tanto, FECODE ha venido insistiendo en la declaratoria de la emergencia educativa y pedagógica a fin de que se destinen los recursos suficientes para el cumplimiento de los acuerdos, la universalización de la conectividad. Ya pasaron los 5 minutos. Ábranle el micrófono para que concluya, por favor. Doctor Nelson, concluya porque ya pasaron los 5 minutos. 5 renglones me queda, honorable senadora. Bueno, concluya, por favor. Y de forma, así como la entrega de dispositivos, instrumentos y herramientas para el desarrollo del proceso educativo, la reorganización del año escolar con el objetivo de proteger la salud en conexidad con el derecho a la vida de toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal administrativo, y de igual forma
revisión del periodo vacacional, los tiempos de jornada laboral, relaciones técnicas y procedimientos de la evaluación de desempeño y finalmente medidas que eviten la posible deserción escolar y los continuos despidos de maestros provisionales y trabajadores de la educación. Muchas gracias y me disculpan a todas y a todos por extenderme en el tiempo que generosamente nos han concedido. Muchas gracias, honorables senadores y senadoras.